Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a continuar con su clase de sistema cardiovascular. Nos vamos a continuar donde nos habíamos quedado, chicos. Nos habíamos quedado en morfología y estructura. Lo que están viendo frente a ustedes es una imagen donde lo habíamos mencionado en la clase pasada, hay que recordarlo, donde vemos las aurículas y los ventrículos, tanto el corazón derecho como el corazón izquierdo, y las cuatro válvulas que los componen a cada uno de ellos. Recordemos que el corazón derecho tenemos dos válvulas, ¿ok? La válvula sigmoidea pulmonar y la válvula tricúspide. Dentro del corazón izquierdo vamos a tener la válvula mitral y la válvula sigmoidea aórtica. La sigmoidea pulmonar, chicos, va a llevar la sangre del ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares. Lo cual nos quiere decir que nos lo va a llevar hacia los pulmones, o sea, aurícula, ventrículo, válvula tricúspide y válvula sigmoidea pulmonar forman parte de la circulación menor. A su vez, chicos, a través de las venas pulmonares izquierdas, vamos a llegar hacia la aurícula izquierda, vamos a abrir la válvula mitral, se va a tener un llenado ventricular izquierdo y va a salir por la válvula sigmoidea aórtica hacia la arteria del mismo nombre, hacia la arteria aorta, lo cual nos quiere decir que estas estructuras que estamos mencionando, las venas pulmonares, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral y la sigmoidea aórtica, forman parte de la circulación sistémica o de la circulación mayor. Okay. Cabe mencionar, chicos, que los dos llenados que vamos a tener, tanto el corazón izquierdo como el corazón derecho, son al mismo tiempo. Lo mismo el flujo de salida, o sea, el flujo de eyección de la salida hacia la aorta y la salida a las arterias pulmonares es exactamente igual, ¿okay? Es al mismo tiempo, lo cual nos dan estos dos sonidos característicos del corazón, que son la sístole y la diástole. Recordemos que la sístole y la diástole, chicos, por definición es que la sístole es una contracción del músculo cardíaco y una diástole es una relatación de dicho músculo, del músculo cardíaco, lo cual nos van a brindar entre ambos movimientos dos signos vitales importantísimos para su valoración, que son la presión arterial y el ritmo cardíaco. ¿Okay? Como lo mencionamos aquí, internamente presenta cuatro cavidades, dos aurículas, dos ventrículos. En el izquierdo, recordemos que tiene paredes más gruesas que en el derecho, sobre todo por el flujo de salidas a la arteria aorta. Las aurículas son paredes finas, mientras que los ventrículos son paredes más gruesas, ¿ok? Tanto en el corazón derecho como en el corazón izquierdo, esa está la característica. En los aurículas, en ambos, van a ser un poco más finos, no quiere decir que sean débiles. Y al igual que los ventrículos, en ambos van a ser más gruesos, teniendo la característica de que el izquierdo es más grueso todavía que en el derecho, ¿ok? Tenemos también, chicos, que la aorta y las arterias pulmonares, así como las venas pulmonares, son las que dan comunicación hacia ambos corazones. Obviamente la aorta del corazón hacia el resto del cuerpo, la arteria pulmonar del corazón hacia los pulmones y las venas pulmonares de los pulmones hacia el corazón. La vena que va a llevar principalmente la sangre hacia el corazón va a ser la vena cava superior. Nosotros tenemos dos porciones. Es la misma vena, chicos, nada más obviamente que se dividen estas dos. Vena cava superior, que es brazos, cuello, pecho, cabeza, y vena cava inferior, que es a la altura de los riñones y miembros inferiores. O sea, estos dos porciones, vamos a llamarle así, de esta vena son las que recogen toda la sangre sin oxígeno a lo largo del cuerpo y lo retornan hacia el corazón para generar la circulación pulmonar, o sea, la circulación menor, y también posteriormente la circulación sistémica o la circulación mayor. Ahora, la aurícula derecha llegan las cuatro venas pulmonares. En la aurícula izquierda llegan las dos venas cavas. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. ¿Okay? Justo como se menciona en el esquema, vamos a tener venas pulmonares derechas, venas pulmonares izquierdas, la vena cava superior, la arteria aorta y las arterias pulmonares. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho está la válvula tricúspide, que está en el corazón derecho, está justo antes del medio, más bien de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se encuentra la válvula mitral o bicúspide, ¿ok? No hay conexión entre el lado izquierdo y el lado derecho del corazón, obviamente está un tabique o una pared cardíaca, vamos a llamarlo así, justo al centro, que es la que permite, más bien impide, corrijo,
que se esté mezclando la sangre oxigenada de la sangre desoxigenada, la sangre venosa de la sangre arterial. Una característica, chicos, que hay que mencionar aquí es que las válvulas, las 4 válvulas que nosotros estamos mencionando aquí, deben de tener un cierre hermético correcto, o sea, los dos deben de cerrar al mismo tiempo, y no deben de tener un cierre parcial. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener un cierre parcial de cualquiera de estas 4 válvulas, vamos a tener algo que se llama soplo ventricular o soplo valvular, ¿okay? O el soplo, también como lo pueden llamar así, en el cual dentro de los ruidos cardíacos es como la entrada de un sonido, o sea, como la entrada de aire, como la de un soplo, como si le estuvieran soplando esa estructura. Y eso me quiere decir que no hay un buen cierre dentro de cualquiera de las 4 válvulas. Esto puede ser congénito, principalmente se va a derivar por esto. Entonces, esto me puede procrear o me puede favorecer un trastorno cardíaco, como una arritmia cardíaca o incluso un infarto. ¿Ok? Aunque cabe mencionar que no hay mucha incidencia en cuestiones de infartos o preinfartos, pero sí alteraciones dentro del ritmo cardíaco. ¿Ok? Entre los ventrículos y las arterias están las válvulas sigmoides o semilunares, o sea, está la sigmoidea aórtica y está la sigmoidea pulmonar. Aparte de estas válvulas, chicos, aparte de estos ventrículos o de estas cavidades que son los ventrículos y las aurículas, histológicamente nosotros tenemos 3 capas dentro del corazón. La más externa, que es el endocardio, la placa media, que es el miocardio, y la más profunda, que es el epicardio. ¿Okay? El pericardio es una doble capa serosa, envuelve externamente al corazón. El endocardio es el epitelio o endotelio simple, tapiza el corazón por dentro, y el miocardio forma un protegido muscular cardíaco autoexcitable. Este a su vez no tiene estimulación por el sistema nervioso, chicos. ¿Por qué? Porque sus tipos de fibras cardíacas son automáticas. Entonces, no se puede clasificar dentro de un músculo liso, tampoco dentro de un músculo estriado. Entonces, es por eso que esto es automático. De hecho, la única relación que tiene con el sistema nervioso es a nivel periférico. Recordemos que el que lo regula el ritmo cardíaco es el bulbo raquídeo. ¿Ok? Entonces, al ser automático, el bulbo raquídeo sí tiene cierta incidencia hacia el ritmo cardíaco, pero no pertenece como tal al sistema nervioso del corazón. ¿Ok? Hablando del central, específicamente, donde hay procesos superiores, donde nosotros lo podemos, o dentro del sistema nervioso somático, que nosotros lo podemos controlar. Aquí estamos hablando exclusivamente de esto es automático, que de hecho se da una descarga, como ya se les había mencionado antes, al tercer mes de gestación, no de vida, sino de gestación, o sea, de vida intrauterina, y va a empezar a generar el ritmo cardíaco del infante o del neonato, ¿no? Por fisiología, chicos, de hecho aquí tienen un esquema didáctico, vamos a llamarle así, donde se ven el llenado de las 2 aurículas, los 2 ventrículos y la salida de la sangre a través de las 4 válvulas, ¿no? La sigmoidea, o bueno, la mitral, la tricúspide, la bicúspide, la sigmoidea aórtica y la sigmoidea pulmonar. Y como viene la sangre viene de la vena cava inferior, de la vena cava superior, se aloja hacia el ventrículo derecho, de la aurícula derecha, perdón, pasa al ventrículo derecho y de ahí pasa hacia las arterias pulmonares. A su vez, regresa por las arterias, por las venas pulmonares izquierdas, pasa hacia el ventrículo derecho, baja hacia la aurícula derecha y sube hacia la arteria aorta. Todo esto nos van a dar 2 ruidos, sístole y diástole. Como ya lo había mencionado, que la sístole es la contracción del músculo cardíaco, o sea, cuando tiene, como si lo comprimieran el corazón, como se llama así, y la diástole es cuando, pues, después de esta compresión, se relaja el músculo cardíaco. Esto nos va a dar una frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minuto. Esto depende de muchos factores, chicos, de la edad, el sexo, el estado físico. Incluso si no tenemos algún estímulo como un susto, por ejemplo, porque hasta ese tipo de estímulos nos pueden conllevar a un aumento de la frecuencia cardíaca. Es muy variable, chicos, la frecuencia cardíaca. De hecho, cuando se toman los signos vitales, hay muchas variables de estar sentado, de estar parado, de estar caminando, de no estar caminando, corriendo, trotando, si estamos hablando, si estamos callados. Hay una gran diferencia en los primeros 5 minutos después de habernos despertado y 5 minutos antes de dormirnos en el transcurso del día. Y no necesariamente tiene que ser exclusivamente a base de ejercicio, sino son muchísimas variables. En reposo, desde 60 a 100 latidos por minuto. Los 100, chicos, ya me están hablando aquí de una taquicardia. Que es una taquicardia cuando hay un aumento relativamente grande
del ritmo cardíaco, arriba de los 110, 120, ya estamos hablando de una taquicardia fisiológica que puede ser derivada del ejercicio físico. En cuestión del ejercicio físico, 150, 200, es muy difícil llegar a 200 latidos en un solo minuto. ¿Por qué? Porque en este caso ya estaríamos hablando de un paciente que tiene alguna afección cardíaca, tal vez tenga insuficiencia cardíaca, tal vez tenga una placa de ateroma que nos está forzando más al corazón y es lo que nos está llegando a 200 latidos por minuto. Ojo, aquí hay que llamar la atención que ante una frecuencia cardíaca tan grande, podemos estar hablando de un paciente que o se está infartando o se va a infartar, o que tiene una taquicardia patológica que lo puede llevar a un infarto o preinfarto. ¿Okay? El ciclo cardíaco es de tres más bien, diástole general, sístole auricular y sístole ventricular. La diástole general, perdón, la sangre desoxigenada entra a la aurícula derecha, mientras que la oxigenada a la aurícula izquierda. Las válvulas auriculoventriculares se abren, o sea, la tricúspide y la bicúspide se abren. En la sístole auricular, la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. En la sístole ventricular, los ventrículos se contraen y las válvulas auriculoventriculares se cierran. Las válvulas sigmoideas se abren y la sangre pasa a las arterias. Tenemos aquí otro esquema, chicos, donde vemos la relajación, la entrada de la sangre a través de las venas pulmonares derechas, izquierdas, vena cava superior, vena cava inferior. Cada quien, la sangre ahora sí oxigenada hacia el corazón derecho, la desoxigenada hacia el corazón izquierdo. Tenemos una contracción auricular donde ambos antros o ambas aurículas, derecha e izquierda, se llenan de sangre a su vez oxigenada y desoxigenada, y tenemos la contracción ventricular donde se abren las válvulas sigmoideas, aórticas y pulmonares y la sangre oxigenada pasa a la aorta y la desoxigenada hacia las venas pulmonares para generar su oxigenación, su intercambio de gases y su ganancia de nutrientes. Esto nos da los ruidos cardíacos, que es como si estuviéramos valorando la frecuencia cardíaca, pero aquí se tienen puntos específicos a través del esternón y a través de las costillas, donde podemos escuchar ruidos determinados de las válvulas auriculoventriculares, los ruidos ventriculares o los ruidos auriculares. En cada ciclo cardíaco se perciben los ruidos, separados por un pequeño y gran silencio. De hecho, también los ruidos cardíacos, cuando tomamos la presión arterial, se tienden a escuchar más fuerte. Esto debido a que por la presión que estamos generando con el esfingomanómetro, estamos percibiendo la arteria radial. Entonces, la arteria radial también nos da pulso. Que hay que diferenciar también esto, chicos. Los pulsos nos dan las arterias, no las venas. ¿Okay? Los ruidos corresponden a los sonidos del loop y dub, así lo mencionan, considerados como los latidos del corazón. Aquí estos dos también tienen como sus diferenciaciones. El primer ruido, por ejemplo, corresponde al inicio de la sístole ventricular. Las válvulas tricúspide y mitral se cierran y el segundo ruido se produce al inicio de la diástole ventricular. Se cierran las válvulas aórtica y pulmonar. O sea, en este caso estamos valorando la apertura y el cierre, perdón, de las tricúspides y mitrales y el cierre de las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares. Estamos valorando el cierre de las 4 válvulas. ¿Okay? Esto nos puede generar también un pulso. El pulso, que también tiene mucho que ver con la frecuencia cardíaca, es la onda de presión producida por la sangre al salir del corazón, que se transmiten a lo largo de los vasos sanguíneos. Se perciben las arterias más pequeñas en la muñeca, en el cuello, en el pie, en la ingle, incluso, o sea, sí tenemos ciertos puntos específicos donde podemos llegar a escuchar este pulso para poder valorar la frecuencia cardíaca del paciente. La tensión arterial, chicos, se valora completamente diferente. En la tensión arterial estamos hablando, como su nombre lo dice, que tan intensas se encuentran las arterias para lograr la salida de la sangre hacia todo el corazón, hacia todo el cuerpo, perdón, desde la punta del dedo gordo hasta la punta del cabello en la cabeza. Entonces, esto es una gran diferencia entre el pulso y la tensión arterial. Este pulso, chicos, está regulado por un sistema eléctrico, vamos a llamarle así, que se llama el sistema de Purkinje. Este sistema tiene varios nódulos, tiene fascículos, ¿ok? Ahora, el corazón es autoexcitable gracias al tejido nodal, o tejido nodular, formado por células musculares modificadas y capaces de generar impulsos. Todo lo que están viendo ustedes en el esquema de color verde, chicos, es esta red eléctrica, vamos a llamarle así, donde se encuentran los nódulos. Si se dan cuenta, donde está el nódulo atrioventricular o el nódulo
sinoatrial son puntos específicos donde se encuentran las válvulas, donde se abren y se cierran las válvulas mitrales y el paso de la sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. En las de Bachmann, que también permite la apertura y cierre de la válvula bicúspide y la válvula sigmoidea aórtica, simultáneamente para la entrada de sangre. El nódulo sinoatrial inicia cada ciclo cardíaco, el aurículo ventricular, capta la estimulación del nódulo sinoatrial y la transmite al siguiente nódulo y al siguiente, y así sucesivamente. Este impulso va pasando a lo largo del corazón. Este sistema eléctrico, chicos, o esta regulación cardíaca es la que, si se llega a ver afectada, es cuando vamos a tener una alteración en el ritmo cardíaco que vimos anteriormente, o sea, en estos 60 latidos por minuto basales, lo cual nos puede llevar a una taquicardia, una bradicardia o una arritmia cardíaca. Recordemos que la bradicardia es un conteo cardíaco con una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto, mientras que una taquicardia es por arriba de los 110, 120 latidos por minuto, aunque en cualquiera de las dos, chicos, tanto en la taquicardia como en la bradicardia, existe una taquicardia funcional y una fisiológica, perdón, y una bradicardia fisiológica. ¿Qué es esto? Debido al ejercicio cardiovascular, chicos, el que ustedes quieran correr, nadar, andar en bicicleta, el corazón crece de tamaño, se le llama cardiomegalia fisiológica. ¿Por qué crece el corazón? Porque es más fácil para él, se está entrenándolo, al final de cuentas lo estamos entrenando, y para él es más fácil bombear la sangre con menor número de latidos. Entonces es más lento, pero tiene la misma efectividad que un corazón que está a 60 latidos por minuto. De hecho, es mejor la efectividad de este corazón, lo cual nos puede conllevar a una mejora en el fluido cardíaco, en el ritmo cardíaco y en la tensión arterial, hablando de pacientes que hacen ejercicio y que tienen una cardiomegalia fisiológica. Una cardiomegalia congénita, chicos, que es un defecto del nacimiento en el que el corazón es muy grande, ahí podemos llegar a tener un trastorno patológico de este sistema eléctrico, lo cual nos puede llevar a que el paciente sufra de bradicardias, sufra de taquicardias o sufra de arritmias. Al tener esta arritmia, quiere decir que el sistema eléctrico está descalibrado, lo mismo ante una bradicardia o una taquicardia. Hay muchos pacientes, sobre todo los que son entrenados, que tienden a confundir la cardiomegalia congénita de la cardiomegalia fisiológica. Ha habido casos donde incluso atletas de alto rendimiento fallecen de un infarto súbito o de un paro cardíaco por un trastorno como es la cardiomegalia congénita. ¿Okay? Es importante que el médico o el especialista lo pueda diferenciar mediante pruebas de esfuerzo, mediante electrocardiogramas, mediante placas de tórax, para determinar si este chico o esta chica tenía desde el nacimiento la cardiomegalia o la fue desarrollando debido al ejercicio que está llevando a cabo. ¿Ok? Entonces, el fascículo de His distribuye la señal en los ventrículos y esta se ramifica formando la red de Purkinje, que a su vez genera los nódulos auriculoventriculares y los nódulos sinoatriales, lo cual nos lleva a que lleva todo el sistema eléctrico del corazón. Este sistema eléctrico, chicos, esta red de Purkinje, estos nódulos, regulan la actividad cardíaca. El ritmo cardíaco puede ser alterado por el sistema nervioso o por el sistema endocrino. Puede ser por una liberación de ciertas hormonas o puede ser por la liberación de ciertos neurotransmisores, como la serotonina, como la dopamina, como la endorfina, como la adrenalina, como la noradrenalina, o como la segregación de ciertas, la tirosina, o sea, ciertas hormonas como la tirosina, como la testosterona, como la hormona del crecimiento, por ponerles otro ejemplo. Todas y cada una de ellas nos puede llevar a esta modificación del sistema o de la regulación de la actividad cardíaca. Las fibras simpáticas, chicos, que tienen mucho que ver, como su nombre lo dice, con el sistema nervioso periférico, en su porción vegetativa, en la porción sináptica, estas van a acelerar el ritmo cardíaco, es un efecto estimulador. Y las fibras parasimpáticas lo hacen más lento, un efecto inhibidor. La adrenalina y la noradrenalina, que son sintetizadas en las cápsulas suprarrenales, y la tiroxina sintetizada en la tiroides, aumentan el ritmo cardíaco, como se los había mencionado. Por poner algunos ejemplos dentro del sistema endocrino, tenemos la adrenalina, la noradrenalina o la suprarrenal, perdón, o la tiroxina. Este tipo de hormonas que se segregan en estas glándulas nos tienden a acelerar el ritmo cardíaco. ¿Okay? Que pueden también activar a las fibras simpáticas
del sistema nervioso periférico, lo cual nos va a llevar a un efecto estimulante. Para que todo esto se entienda, chicos, de la estimulación cardíaca tenemos este estudio, que es el electrocardiograma, que como lo están viendo es un conjunto de ondas registradas dentro de la actividad eléctrica del corazón para ver qué tan bien o qué tan mal están funcionando. Se utiliza para medir el ritmo y la regularidad de los latidos, el tamaño y posición de las aurículas y ventrículos, cualquier daño al corazón y los efectos que sobre él tienen cierto tipo de drogas, ¿no? Incluso cierto tipo de bebidas alcohólicas, que al final de cuentas son inhibidores de ciertas actividades, se podría observar alguna modificación dentro del ritmo cardíaco, así como el uso de alguna metanfetamina, el uso de la marihuana, incluso vamos a tener repercusiones dentro del ritmo cardíaco. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 letras, chicos, que es la P, Q, R, S y P. ¿Okay? Estos son tipos de ondas. La onda P, que están viendo de izquierda a derecha, esto es una despolarización auricular. La onda QRS es la despolarización ventricular y su duración normal es de 0.06 a 0.1 segundos, o sea, es muy rápida esta despolarización ventricular. Aquí estamos hablando de la actividad eléctrica y en favor también del potencial de acción que genera la actividad eléctrica del corazón y la actividad cardíaca o la estimulación cardíaca que está llevando dentro del corazón. Por último tenemos a la T, que es la repolarización ventricular. Si se dan cuenta pasa aurícula, ventrículo, ventrículo. ¿Ok? Dentro del ventrículo va a haber una despolarización, una repolarización, o sea, un cambio de iones, un cambio de polaridad y un cambio de polaridad de la normalidad. Al inicio vamos a tener un cambio en la polaridad auricular, lo cual nos va a permitir el cambio electrónico o el cambio iónico para poder generar el ritmo cardíaco. Para que todo esto se lleve a cabo, chicos, tanto el electrocardiograma, como el ritmo cardíaco, como el pulso, como la frecuencia cardíaca, tiene que ser llevada la sangre a lo largo del cuerpo. Esta sangre es llevada a través de estas tres estructuras, que son los vasos sanguíneos, las venas, las arterias y el sistema capilar. La arteria es la más grande de todas, aunque con ciertas características muy diferenciadas dentro de la vena, y el capilar, que es la estructura más pequeña en comparación a la vena o a la arteria. Recordemos que la arteria lleva sangre oxigenada exclusivamente, nunca va a llevar sangre desoxigenada. Perdón, recordemos que la vena siempre va a llevar sangre desoxigenada y que los capilares favorecen al intercambio de nutrientes entre vasos más pequeñitos y también entre vasos grandes como son arterias y venas. Las primeras que vamos a ver, chicos, son las arterias. Como están viendo en el diagrama, tiene diferentes cortes o diferentes túnicas. Tienes la túnica externa, la túnica media, una membrana elástica, un endotelio, una túnica interna y la luz, que la luz recordemos que es el espacio o el orificio por donde pasa la sangre. ¿Okay? Obviamente en la túnica media vamos a tener, o en la túnica, entre la membrana elástica y la túnica media, vamos a tener a la membrana o a las fibras cardíacas lisas. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante estímulos como es el calor es lo que genera la vasodilatación o con el frío la vasoconstricción. Debido a esta túnica media o esta presencia de musculatura lisa que tienen todas y cada una de estas arterias. La función de estas es llevar la sangre desde el corazón a los tejidos. Histológicamente hablando tenemos una túnica adventicia externa de tejido conjuntivo, tenemos una túnica media de fibra muscular lisa y una túnica interna de endotelio. La gran diferencia entre los dos, chicos, es que la vena tiene algo que se conoce como válvula venosa. La válvula venosa, chicos, es lo que permite que la sangre siempre vaya hacia arriba, o sea, contra gravedad. Devuelve la sangre de los tejidos hasta el corazón. Histológicamente hablando, la túnica adventicia es más gruesa que en arterias. Túnica media más delgada que en las arterias, o sea, la capa muscular lisa es más delgada aquí que en la arteria. Tiene una túnica interna también y tiene válvulas que evitan el retroceso de la sangre. Cuando tenemos en el paciente un trastorno como es la insuficiencia venosa periférica, estamos hablando exclusivamente de esta válvula que se llega a espasmar, sufre de ciertos espasmos, ya no permite el flujo de sangre hacia arriba y se estenosa, bueno, se espasma, más bien corrijo, y es cuando empiezan a aparecer estas telangiectasias que son las famosas arañitas, o sea, un grado 1 de insuficiencia venosa periférica.
siempre y cuando sea superficial, porque hay veces donde puede ser profundo y se puede generar el mismo espasmo en este mismo tipo de venas, generando trastornos más graves que deben de ser revisados por el angiólogo. Tenemos aquí en el esquema que es el sentido ascendente de la sangre, todo el tiempo va a ser hacia arriba en cuestión de las venas. Tenemos la válvula venosa, la túnica interna, media y externa, que estamos observando aquí. Igual, presenta también una luz, que es el paso de la sangre, nada más que estés hacia arriba. Por último, tenemos los vasos sanguíneos, hablando de exclusivamente de los vasos sanguíneos capilares, perdón, hablando de la división que estamos teniendo entre los vasos sanguíneos. Estos últimos son muy pequeñitos y se dividen también en dos, arteriolas y venas. Así, ese es su nombre. Están aproximadamente, tienen medida entre 8 y 12 micras, una sola capa de tejido epitelial, o sea, solo un endotelio. La función principal es el intercambio de sustancias entre la luz de los capilares y el líquido intersticial de los tejidos. Como les había dicho, chicos, una arteriola va a pasar, ya tiene nutrientes, una vélula es el que intercambia la sangre desoxigenada por oxigenada. La longitud total, o sea, si nos estiráramos por completo a todo el sistema capilar, es aproximadamente de unos 100.000 kilómetros, es bastante grande. De hecho, lo tenemos en la piel, por debajo de la piel, en la capa más profunda de la piel, dentro de los órganos, dentro de los pulmones, o sea, en todo el cuerpo lo tenemos, pero son ramificaciones muy pequeñas, como lo están viendo en la imagen superior izquierda, donde tenemos una arteria a mano izquierda, una vena a mano derecha, y al centro tenemos a la arteriola y a la vélula, que es la que hacen el intercambio de gases de célula desoxigenada a célula oxigenada. Por último, chicos, vamos a observar la presión sanguínea, que es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Recordemos que en la presión, aparte de la sangre, hay una tensión, o sea, se tiende a tensar la arteria. A mayor tensión, mayor aumento de la misma. Se mide con el esfingomanómetro, esfingomanómetro, sí, perdón. La presión máxima coincide con la sístole ventricular y la mínima coincide con la diástole. O sea, si estamos hablando que un hombre de 35 años, ¿no?, un promedio de su tensión arterial es de 120/80. De hecho, en casi todo el sexo masculino es 120/80. Después de los 17, 18 años. Antes ahí tiene sus variables. En las mujeres es 110/70 más menos 10, o sea, tiene una variable, al igual que en el hombre, de más menos 10, o sea, puede el hombre tener 110/70 y está bien, una mujer puede tener 120/80 y está bien. Ciertos factores como la hipertensión ya se modifican hacia 130/90, 140/90 y eso ya no es normal, sobre todo si tiene estos picos de tensión arterial muy constantes. Es por eso la importancia de la monitorización de estos pacientes en cuestiones de la tensión arterial, porque nos puede llevar a crisis hipertensivas, lo cual puede llevar al paciente a un derrame cerebral o a un EBC, un ictus. Lo mismo tanto en un personal, un paciente masculino como un paciente femenino. La comida tiene mucho que ver, la dieta, los hábitos alimenticios, los hábitos del ejercicio tienen muchísimo que ver en la incidencia en cuestión al aumento de la tensión arterial. En cuestión de la disminución de la presión arterial, o sea, una paciente hipotensa es más congénito también, lo tiende a desarrollar, y ella es todo lo contrario, o él es todo lo contrario, en vez de 110/70, 120/80, anda manejando presiones de 90/60, se siente mal, se siente con mareos, y debe de tener también su monitorización y su manejo médico para la regulación de esta tensión arterial baja, de que también tiene mucho que ver los hábitos alimenticios. Más que los hábitos alimenticios, más bien, chicos, aquí corrijo, los hábitos del ejercicio. Como estamos viendo aquí, chicos, dependiendo de la edad, tenemos una presión arterial que se mide en milímetros de mercurio, que es lo que significa esta mmHg. Tenemos una presión arterial sistólica y diastólica de recién nacidos de 12 horas, menores a 1000 gramos, o sea, 1 kilo, de 39 a 59 presiones, milímetros de mercurio, presión sistólica, sobre 16 o 36 milímetros de mercurio de presión diastólica, en recién nacidos de 12 horas, que pesen 3 kilogramos, 50-70 milímetros de mercurio, presión sistólica, 25-45 milímetros de mercurio de presión diastólica. En un neonato de 96 horas, 60-90 milímetros de mercurio sistólica, 20-60 milímetros de mercurio diastólica. Lactante de 6 meses, 87-107, sistólica entre sobre 53 a 66, diastólica. Preescolar de 1 a 4 años, 95 a 105 milímetros de mercurio en sistólica, o
y tiene también la presión diastólica de 53 a 66 milímetros de mercurio. En un escolar de 7 años, 97 a 112 milímetros de mercurio, presión sistólica, 57 a 71 milímetros de mercurio, presión diastólica, y en un adolescente de 15 años, 112 a 128 milímetros de mercurio, presión sistólica. Si se dan cuenta, hasta entonces se regula en este 120 de presión sistólica, sobre 66 a 80 milímetros de mercurio en presión diastólica. Ya se empieza a normalizar más a este 120 sobre 80 en un adulto, en un adolescente, masculino o femenino, ya se tiende a tomar este 110-70 o 120 sobre 80. ¿Ok? Una vez terminado esto, chicos, del sistema circulatorio, vamos a pasar a su siguiente tema. ¿Ok? Brevemente, antes de que pasemos al que sigue, recordemos que el corazón es aquel que brinda sangre, nutrientes, oxígeno o gana nutrientes dentro de la sangre a través de ciertas circulaciones, como es la circulación mayor, la circulación menor, ciertas patologías que nosotros vamos a poder facilitar su rehabilitación o su tratamiento a base de ejercicio terapéutico, va a ser postinfarto, en pacientes con angina de pecho, en pacientes con marcapasos, pacientes de tercera edad, desentrenados, pacientes jóvenes desentrenados que traten de buscar alguna fuente para lograr un entrenamiento óptimo hacia su corazón. Principalmente vamos a tener este método que les había mencionado la clase pasada, que es el método de Carbonen, donde nos vamos a basar en la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de reposo, y el porcentaje de intensidad en el que ustedes van a manejar a cada uno de sus pacientes, teniendo los principios de que el método de Carbonen maneja desde un 30% de intensidad hasta un 70 u 80 máximo, por más un 80% de intensidad en el paciente, para no generar algún trastorno cardiovascular y hemodinámico dentro del mismo, como incluso una hipertensión arterial por un desajuste dentro de su entrenamiento cardiovascular. Recordemos también que a pesar de padecer sobrepeso, diabetes e hipertensión del paciente, se puede aterrizar su entrenamiento siempre y cuando se tengan objetivos claros, se tenga este método como contrapeso, que se tenga una prevención hacia el entrenamiento que ustedes le van a aplicar y monitorización principalmente, ya sea con un reloj de pulsómetro o su monitorización con el manómetro, el estetoscopio, su oxigenación, que en estos casos ya también tiene mucho que ver, ahorita lo van a ver en el sistema respiratorio, que tiene mucho que ver en la saturación de oxígeno para la captación del mismo, del oxígeno, y la mejora del metabolismo dentro del paciente una vez que esté realizando alguno o varios ejercicios o incluso actividades de la vida diaria. Hablando de esto, chicos, vamos a entrar a lo que es sistema respiratorio, que como les había mencionado, tiene mucho que ver con el corazón, ya que ciertas patologías cardíacas nos pueden llevar a ciertas patologías respiratorias y viceversa, aunque es más común que sean por patologías respiratorias que tengamos alteraciones cardíacas. Uno de los ejemplos más claros es esta alteración que estamos observando dentro de los pacientes con EPOC, con enfisema pulmonar o incluso con el SARS-CoV-2, que estamos viendo un espesor en sangre. Esto se debe a un trastorno dentro del intercambio de gases, lo cual forza al corazón a aumentar la presión arterial para la salida de sangre y la sangre la hace más espesa. Esto obviamente acompañado de comorbilidades, como es la obesidad, como es el sobrepeso, como es la diabetes, como es la hipertensión. Ojo, aquí debemos de diferenciarlos. Una cosa es obesidad y otra cosa es sobrepeso. La obesidad ya es un trastorno más grave que nos puede llevar a un síndrome metabólico. El sobrepeso es el precursor a una enfermedad metabólica y a una obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Si nos vamos por kilos, un sobrepeso es 5 kilos arriba de tu estatura. Si el paciente mide unos 75 y pesa 80 kilos, está teniendo sobrepeso. Si pesa 105 kilos y mide 1,60, ese paciente tiene una obesidad en determinado grado que está determinado por el índice de masa corporal. Que incluso este factor de la obesidad tiene muchísimo que ver con el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque tiende a disminuir la saturación de oxígeno dentro del paciente, generando ciertos espasmos dentro de la respiración, similar al de un asmático.
¿Por qué? Porque tiende a alterar, debido al peso, es muy difícil que su diafragma se expanda de manera correcta y tenga trastornos respiratorios agudos y graves. El principio básico que vamos a observar hoy, chicos, es que la respiración es un proceso mediante el cual se lleva a cabo el intercambio de gases, tanto a nivel celular como a nivel orgánico. Entra oxígeno al inhalar o al inspirar, perdón, y sale dióxido de carbono al exhalar o al expirar. Es un proceso, la mecánica ventilatoria, si le quieren llamar así, es un proceso muy básico, que es inhalo y exhalo, tomo oxígeno, saco dióxido de carbono. La respiración tiene como función incorporar al organismo el oxígeno en todas las células que lo requieren, que prácticamente es en todo el organismo, chicos. No hay ni un solo tejido, ni un solo sistema, ni un solo aparato que no sea dependiente al oxígeno y al metabolismo del mismo para generar procesos bioquímicos bases para nosotros, como es la respiración celular, el ciclo de Krebs, la beta-oxidación, la fosforilación oxidativa, el sistema renina-angiotensina, incluso la misma sinapsis, el potencial de membrana, el potencial de acción, tienen dependencia hacia el oxígeno y hacia una célula que se llama ATP. El ATP se le llama así al adenosín trifosfato, que es segregado debido a procesos bioquímicos dentro del cuerpo. Pero la dependencia es que este proceso de ATP no se lleva a cabo si no hay presencia de oxígeno. Todo nuestro metabolismo, chicos, es aeróbico. De ahí la dependencia de nosotros. Entonces, todos estos procesos metabólicos también permiten la eliminación del CO2 hacia el exterior. Incluso hasta la sudoración tiene la dependencia del oxígeno para poder segregarse, para eliminar no solo exceso de agua o de toxinas, sino también de dióxido de carbono. Recordemos que no solo los pulmones son los que están implicados en la eliminación de estas toxinas, como es el dióxido de carbono, sino también la orina, como también la defecación o también la sudoración. Estamos hablando aquí también de músculos, chicos. Recordemos que el principal, al menos para la inspiración, chicos, es el diafragma. Tenemos también el esternocleidomastoideo, los escalenos y los intercostales externos. Aquí el diafragma obviamente es el más importante, chicos. ¿Por qué? Porque el diafragma es el inspirador más grande. Debido a su forma de cúpula, chicos, es el que permite la expansión torácica y permite una mayor captación de oxígeno. Los otros tres, más bien músculos, los intercostales, el esternocleidomastoideo y los escalenos, sí tienen su importancia, pero es más para una inspiración ya más forzada. Todo el trabajo lo lleva el diafragma como tal. Dentro de los expiratorios tenemos a los intercostales internos y a los músculos abdominales. ¿Okay? Incluso hay ciertos protocolos para el control de tronco, para el fortalecimiento del core o de los músculos del núcleo, ¿no? Como le quieran llamar, mediante ejercicios respiratorios. Los órganos que vamos a observar dentro del sistema respiratorio es la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, pulmones y obviamente los alvéolos pulmonares. Esta es la parte de intercambio. ¿Okay? Dentro de los alvéolos pulmonares es donde se lleva el intercambio de gases, que ya habíamos visto anteriormente en la sangre a través de los capilares. Dentro del esquema vamos a ver la cavidad nasal, vamos a tener la faringe, vamos a tener el epiglotis, que ya lo habíamos mencionado anteriormente en las generalidades de aparatos y sistemas, que recordemos que es como una hoja, como una puerta, vamos a llamarle así, que se abre y se cierra para la entrada ya sea de aire o ya sea de alimento, o sea, hacia la tráquea o hacia el esófago. Tenemos a la laringe, perdón, tenemos el esófago, tenemos a la tráquea, tenemos a los bronquios, a las arterias pulmonares, las venas pulmonares, y dentro de las mismas tenemos a las ramas de las venas y arterias pulmonares. Dentro de los mismos tenemos a los bronquiolos y a los alvéolos. Que los alvéolos los podemos mencionar como si fueran un racimo de uvas, y dentro de ellos se va a llevar el intercambio de gases gracias a los capilares, a las pequeñas arterias que habíamos mencionado anteriormente, para que se vayan hacia arterias principales, o arterias más grandes, y de ahí se lleve la circulación sistémica. Tenemos a la red capilar o la red alveolar, y aquí tenemos entonces, para finalizar, todo el esquema del sistema respiratorio. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de uno por uno, obviamente. El primero que nos toca pues, es la cavidad nasal o nariz. Es una estructura por donde entra el aire, es calentado, filtrado y humedecido. De hecho,
Toda ventilación mecánica, chicos, siempre debe de ser a través de las narinas o a través de la cavidad nasal, debido a los pelillos que tenemos todos y cada uno de nosotros que funcionan como un filtro para poder eliminar polvo, polen, pelo de gato, pelo de perro, y que también el aire se ha calentado. O sea, si estamos hablando que afuera hace muchísimo frío, no traes tu cubrebocas o no traes tu bufanda, inhalas aire a través de la boca, no genera este efecto, no se calienta, no se filtra y no se humedece, lo cual nos puede favorecer una infección en la garganta. Caso contrario en la nariz, que lo va a tratar de prevenir, y al encontrar un agente patógeno como polvo o polen, nos genera el reflejo del estornudo para eliminar esta fuente de que nos puede llegar a generar una infección. Presenta un par de orificios llamados narinas o fosas nasales, son dos, obviamente, cubiertas por una serie de pelillos que detienen el polvo, como se los había mencionado. La mucosa nasal que la recubre humidifica el aire. De hecho, la mucosa también, al generar nosotros demasiada mucosa, nos quiere decir que hay mucho agente patógeno. La mucosa los atrapa, por eso su consistencia pegajosa, y al momento de nosotros estornudar o limpiarnos la nariz, la coloración nos dice mucho de la cuestión respiratoria. Si hay alguna coloración amarilla, verduzca o incluso con sangre o cafezoide, nos puede estar hablando de una infección muy grave dentro del sistema respiratorio, lo que nos puede conllevar a trastornos en la respiración. Tenemos otra estructura que son los senos paranasales. Son 4 huesecillos accesorios que se encuentran en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior, muy cerca de los huesos cigomáticos de la cara, obviamente. Tenemos los senos frontales, tenemos los senos maxilares y de hecho están muy cerca del septum. Y tenemos el ducto lagrimal o naso lagrimal. Es el conjunto de huecos, perdón, en huesos de la cara que se encuentran en pares. 2, 2 y 2. ¿Ok? Funciones, al igual que las fosas nasales, calentar el aire antes de que penetre en la tráquea. También retienen sustancias extrañas a través de su mucosa ciliada. No solo los pelillos que tenemos en la nariz, chicos, sino en los cornetes nasales también tenemos cilios, también tenemos este tipo de pelillos que producen el moco. La producción de moco, de hecho, viene de los senos paranasales. Una de las enfermedades con alteraciones más comunes de los senos paranasales es la sinusitis, que es una inflamación y esto se debe a una infección. Es que se conoce como sinusitis. Esto debido a la retención de este agente patógeno, favorece a este agente patógeno el ambiente, obviamente, la humedad que se presenta en esa zona y nos puede llevar a esta infección. Es muy común encontrarnos a los que son alérgicos al frío, literalmente, o al aire frío, que presenten sinusitis o rinitis. ¿Ok? Otra estructura que vamos a observar es la faringe, que es el órgano común entre el sistema digestivo y el respiratorio. De hecho, esta altura es donde se encuentra el epiglotis, que es lo que diferencia el aire y el alimento, o sea, el esófago y la tráquea, o la laringe y la tráquea. ¿Okay? Aquí es donde se empiezan a separar ya los dos. Sí es un tubo en común, pero se separan ambos gracias a esta estructura que es el epiglotis, y también gracias a la laringe. La laringe se encuentra abajo de la faringe. Tiene como función dar paso al aire, así como proteger a la tráquea del alimento. De hecho, a esta estructura en la laringe, si llegamos a pasar algún objeto como un Fruit Loops, como agua, incluso nos va a generar otro reflejo de protección similar al del estornudo, pero que es la tos. La tos es, en este caso, es para eliminar el objeto extraño que estamos teniendo a la altura de la laringe. ¿Por qué? Porque no puede llegar a pasar a los pulmones, porque si no tendríamos agua en los pulmones, los cuales va a generar un trastorno que se llama bueno, hidrotórax, perdón, que es la presencia de agua dentro de los pulmones. No es, hay otras variables que es el neumotórax o que es el hemotórax, que es presencia de sangre en los pulmones o presencia de aire en los pulmones. ¿Por qué? Ya sé que me van a decir, pero los pulmones tienen aire. Sí, pero al comprimirse, o sea, al perforar o al colapsarse un pulmón, está entrando aire por ahí, lo que ya no permite su distensión. Es como un globo que se infla y se desinfla, y se infla y se desinfla. Si nosotros pinchamos este globo, ya se va a empezar a desinflar, pero nunca se va a volver a inflar otra vez. Es lo mismo en un colapso pulmonar. Eso es lo que nos podría generar entrada de aire o entrada de sangre por una función. En el caso de un cuerpo extraño, como agua, es lo que nos va a generar un hidrotórax, que nos puede generar compresión a los pulmones, daño pulmonar y daño alveolar y el colapso de uno de los pulmones. Tenemos aquí también que
tiene la función de la fonación. Lo que estamos viendo aquí, chicos, en el inciso A es el hueso hyoides. Inmediatamente abajo de él estamos teniendo a las cuerdas vocales, abajo de él está el cartílago cricoides y abajo de él está en el inciso B la tráquea. Como bien lo menciona, la laringe trabaja en conjunto con las cuerdas vocales al darles vibración y generar la fonación del habla. Tenemos aquí otra imagen, es una visión en una vista lateral de la laringe, donde tenemos al epiglotis, donde si es un alimento, la epiglotis cierra el paso hacia los pulmones y permite la apertura hacia el esófago y permite la entrada del alimento hacia el estómago. Si fuera para hablar, a la altura de la laringe, lo que se cerraría es el ducto hacia el estómago, hacia el esófago, y únicamente estaría el epiglotis permitiendo la entrada de aire hacia la laringe para la vibración de las cuerdas vocales. El epiglotis es un cartílago en forma de hoja, como se nos había mencionado. Su función es cerrar la glotis durante la deglución. Eso es muy importante. Si hay un cierre parcial, supongamos que yo estoy comiendo un taco y estoy hablando con ustedes, la hoja o el epiglotis se está cerrando parcialmente, lo cual me permite la entrada de algún alimento hacia los pulmones y me va a generar el reflejo de la tosferina, o incluso me puede bloquear la respiración. Es más peligroso aún. El glotis es la encargada del cierre de la laringe. Ahí se alojan las cuerdas vocales, que son una serie de laminillas que vibran con el aire y producen el sonido. Y esta es la zona de el cartílago cricoides, o la manzana de Adán, tanto mujeres como hombres. Las mujeres, obviamente, no se encuentran muy desarrolladas. La siguiente estructura, chicos, es la tráquea. Esto es un conjunto de anillos, vamos a llamarle así, de cartílago, que son muy flexibles, de hecho, por eso permiten flexo-extensión de cuello, rotación de cuello, incluso flexión de tronco, y la tráquea no se va a comprimir. Está diseñada para eso, para que mediante nuestros movimientos de tronco, de cuello, no permita que se comprima y por lógica nos impida el paso del aire. Lo están viendo ustedes ahí. Es un tubo largo, conjunto de anillos, mide entre 12 a 15 centímetros, y a sus lados estos brazos, las ramificaciones que están viendo hasta el final de estos brazos, son los bronquios. De aquí lo vamos a dividir en bronquios, bronquiolos y alveolos. ¿Okay? Los bronquios primarios, bronquiolos secundarios, bronquiolos primarios, bronquiolos secundarios y alveolos, que sería ya la ramificación de esta tráquea, ¿no? La porción distal de la tráquea. Por concepto, es un conducto situado entre la laringe y el origen de los bronquios, de 12 a 15 centímetros de largo, un poquito más chiquito que el esófago mide 20 a 25 centímetros. Está formado por 16 a 20 cartílagos en forma de anillo y están unidos entre sí. Al bifurcarse, o sea, al generar las dos ramificaciones o los dos brazos que ustedes están viendo en la imagen, forman los bronquios, las ramificaciones que les había mencionado, y cada uno abre paso a uno de los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo. También está recubierta por una mucosa ciliada, productora de moco. Toda la tráquea también presenta moco. Esto es más para un deslizamiento cuando se hagan los movimientos de flexo-extensión. La expulsión del moco formado es a través de la tos. Hablando de la tos, chicos, nosotros tenemos ciertos ejercicios de rehabilitación respiratoria que es para la eliminación de secreciones. Esto se le llama tos dirigida, tos efectiva y tos asistida. La tos efectiva, chicos, es la que nosotros podemos generar sin ningún trastorno respiratorio. La tos asistida es la que el terapeuta, mediante ciertas técnicas como la respiración diafragmática y ciertos reflejos de la tos, vamos a generar que el paciente reaprenda a expulsar estas mucosas o estas flemas. Y la tos dirigida es que mediante la respiración se genere una tos efectiva. Se trabajan las dos en conjunto, la tos dirigida, la tos asistida, para una tos efectiva. ¿Ok? ¿Por qué lo haríamos nosotros este tipo de tos? Principalmente porque el acúmulo de cosas, chicos, no solo en la tráquea, sino también en estos cuerpos pulmonares. Recordemos que son como dos globos grandotes. Si tenemos un conjunto de mucosa alrededor del mismo, vamos a generar que no se expandan de una manera correcta. Entonces vamos a tener una insuficiencia respiratoria, lo cual nos puede llevar a una insaturación, una desaturación de oxígeno, o una hipoxia.
Entonces hay que tener mucho cuidado siempre con este tipo de pacientes, el que sea. Vamos a dejar de un lado al COVID, o sea, un paciente con EPOC va a presentar trastornos a nivel bronquial, a nivel traqueal, a nivel pulmonar y a nivel alveolar. Puede presentarse cianóticos. ¿Por qué? Porque el paciente con EPOC ya está saturando, que está saturando a 50, a 60%, donde necesita un tanque de oxígeno y necesita ejercicios efectivos para una mayor ganancia de la saturación de oxígeno. Lo mismo le pasa al de asma, lo mismo le pasa al que ya padeció de enfisema pulmonar, lo mismo le pasa al que tenga ya una atelectasia. Una atelectasia, chicos, es una carnosidad que se puede presentar dentro de los pulmones que impide la respiración correcta del paciente, que se puede desarrollar posterior a un EPOC. La bronquitis, depende si la bronquitis es obstructiva, no obstructiva, rinitis, sinusitis, por una segregación excesiva de moco, que al final de cuentas estamos hablando de un trastorno inmunológico, pero que también se puede regular la saturación del mismo mediante ejercicios de respiración, mediante el uso de la respiración diafragmática, el drenaje postural, el drenaje pleural, el drenaje incluso a base de la tos efectiva y el uso del inspirómetro incentivo son herramientas útiles para nosotros al momento de liberar todas y cada una de estas secreciones en pro de la mejora del estado general del paciente. Como lo había mencionado, chicos, aparte de la tráquea, tenemos también los bronquios. Aquí, esto, como se los había mencionado ahorita, el EPOC es una de las enfermedades más características en estas estructuras, en bronquios y bronquiolos, ya que generan broncoespasmos. Es muy similar al asma bronquial, como su nombre lo dice, generan espasmos. Entonces, al generar espasmo ya no permite la salida o el intercambio de gases a nivel alveolar y puede generar incluso daño alveolar, lo cual nos puede llevar a que el paciente esté teniendo problemas para captar oxígeno. Incluso una crisis asmática, que es cuando el paciente genera respiraciones, principalmente inspiraciones forzadas. Eso es debido a que estas estructuras están teniendo este espasmo. ¿Okay? Son ramificaciones que se encuentran al final de la tráquea, dividiéndose, en dos porciones, derecho e izquierdo. Lo que estamos viendo en la imagen superior izquierda, tenemos a la laringe, al cartílago, que es la tráquea, a la bifurcación de la tráquea y tenemos a los bronquios primarios y los bronquios secundarios del árbol bronquial. Por eso mencionaba que es muy similar a ramificaciones, que parece un árbol o las ramas de un árbol. Todas estas ramas serían los bronquios, tanto los primarios como los secundarios. Está formado por el mismo tipo de tejido que la tráquea, o sea, tiene el mismo conjunto de cartilaginosidad que le permite cierta flexibilidad. Es como un árbol, entre comillas, y se va ramificando en bronquios principales, lobulares y bronquiolos terminales. Bronquios principales, lobulares o secundarios y bronquiolos, aquí ya cambié el nombre, terminales. Dentro de los bronquiolos, chicos, que son los más chiquitos, ya es la parte final de los bronquios, son la continuación de los bronquios, conectan los bronquios con los alvéolos pulmonares, son ramificaciones más delgadas que parten de los bronquios, terminando en unas pequeñas dilataciones llamados alvéolos pulmonares. Recordemos que los alvéolos de todas las estructuras son las que tienen más característica. ¿Por qué? Porque es donde se hace el intercambio de gases. Todos tienen su importancia, chicos, desde la tráquea, desde las fosas nasales hasta los alvéolos. Pero estos tienen un poquito más de importancia debido a esta última función que se tiene dentro de los alvéolos. Conectan los bronquios con los alvéolos pulmonares, son ramificaciones más delgadas que parten de los bronquios terminales y terminan en unas pequeñas dilataciones llamados alvéolos pulmonares. De hecho, funcionan también como un tipo de filtro, chicos, que va pasando a través de bronquios, bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos, este oxígeno para poder permitir el intercambio de gases a su vez. Por último, tenemos a los pulmones. Estos son dos sacos blandos, esponjosos y dilatables, pulmón derecho, pulmón izquierdo, con forma de cono truncado, en donde la base descansa en un músculo fuerte llamado, llamado diafragma. Ahora, recordemos que el diafragma es el principal inspirador de estos órganos. ¿Okay? Aquí tenemos un órgano donde tenemos el árbol bronquial, donde tenemos el árbol bronquial principal, el secundario, y tenemos el terciario y los bronquiolos, y el último los alvéolos. Así se vería por dentro. Recordemos que a la vista, o sea, no se alcanzan a percibir los pulmones, los bronquiolos,
Únicamente se alcanza a ver el cartílago de la tráquea y de ahí se parte hacia pulmón derecho, pulmón izquierdo. Dentro de los pulmones, chicos, cabe mencionar que el lóbulo izquierdo tiene 3 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y el derecho el derecho presenta 3, lóbulo superior, medio inferior. Y el pulmón izquierdo presenta 2, lóbulo superior y lóbulo inferior. Esto, chicos, debido a que el pulmón izquierdo presenta el espacio precordial, o sea, el espacio hacia el corazón. Cuando veamos ruidos pulmonares, chicos, para poder determinar un EPOC, un enfisema, un asma, etcétera, 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 una bronquitis, una sinusitis, vamos a darnos cuenta que la valoración es solo en 2 puntos en el corazón izquierdo, en el pulmón izquierdo. En el pulmón derecho son 3 puntos importantes para poder observar o escuchar, más bien en este caso, los ruidos pulmonares, que no haya sibilancias, que no haya estertores, que no haya incluso ronquidos dentro de cualquiera de las dos estructuras. Están formados por un conjunto de bronquiolos y alveolos pulmonares, los cuales son la unidad fundamental del pulmón, hablando de los alveolos. Miden más o menos 26 centímetros de alto, por este tamaño, un poquito más tal vez, por unos 15 de ancho, están más o menos como de este tamaño, y tienen una capacidad de 1600 centímetros cúbicos de oxígeno. Vamos a notar, chicos, cuando ustedes me traigan su inspirómetro incentivo, que dentro de los 3 tubos que vamos a ver del inspirómetro tiene 100 cc, 200 cc y 500 cc. O sea, son centímetros cúbicos de la captación de oxígeno que tienen dentro de sus pulmones. Y cada uno de ellos tiene 3 pelotitas de diferentes colores, una azul, una amarilla y una roja, por ejemplo, ¿no? Varía, ¿no? Porque puede ser amarilla, verde, roja, roja, amarilla y azul, verde, blanca y roja, no importa. Okay, eso es, no es primordial eso, ¿ok? Lo importante aquí, chicos, es que cada pelota significa una resistencia para el paciente. Entonces, él poco a poco va a ganar mayor capacidad de sus pulmones mediante van aumentando sus pelotitas o mientras van subiendo a lo largo de todo el tubo, ¿no? O sea, si de los 3 tubos, al inicio mi paciente solo sube una pelotita, él solo tiene esa capacidad pulmonar por ahora. Pero si él sube esta y después esta, ya tiene esta capacidad. Si sube las 3 y lo mantiene durante 5 o 10 segundos, ya tiene los 500 centímetros cúbicos, o sea, tiene una mejor capacidad pulmonar de la que nosotros pensábamos. Este tipo de entrenamientos, chicos, como lo son los inspirómetros incentivos, nos favorecen para también observar cómo va la evolución del paciente a lo largo de todo su tratamiento, a observar qué tan bien o qué tan mal está su capacidad pulmonar al hacer uno o varios ejercicios respiratorios. ¿Okay? Obviamente, el inspirómetro incentivo no se queda hasta el final, chicos, pero si vemos que mi paciente tiene muchísimos problemas con la respiración, no tiene un patrón diafragmático, sino tiene un patrón torácico, lo primero que tendríamos que hacer, chicos, es valorar el ejercicio que estamos realizando, o sea, el aterrizar perfectamente qué es lo que vamos a hacer con este paciente teniendo estas características. O sea, si a mi paciente le cuesta trabajo, tiene dolor en el pecho y tiene una respiración muy problemática, o sea, él lo respira por aquí, o sea, él hace esto. En vez de llevarlo hacia el diafragma, el paciente tiene un problema grave de respiración. Por lo general, la respiración torácica no quiere decir que esté mal, pero la torácica va acompañada de la diafragmática, porque ahí están ya teniendo lóbulo superior y lóbulo inferior y lóbulo medio su expansión correcta. ¿Okay? De hecho, hay 3 modelos de respiración. Actualmente el más importante, entre comillas, es el diafragmático, pero se podrían manejar los 3. Hay un patrón external, torácico, hay un patrón intercostal y un patrón diafragmático. Los ejercicios que a mí me gustan un poco más son los diafragmáticos, pero podemos ver las variables de los otros 2. ¿Okay? Repito, por lo general el modelo de ventilación mecánica, o sea, el modelo de inhalación y exhalación es patrón external, patrón torácico y patrón diafragmático, junto con el intercostal, o sea, tratas de interactuar con los 3. ¿Ok? Ahora, ¿para qué? Para lograr que estos alvéolos estén rodeados por vasos, tengan una mayor integración de oxígeno a través de la sangre. La función de estos es, estos pequeños sacos están rodeados por vasos capilares.
integrando así la circulación pulmonar. Estamos hablando de la circulación menor. Tenemos aquí una estructura, otra imagen, donde tenemos a los bronquiolos. Estos bronquiolos, a través de su red capilar, pasan la difusión de dióxido de carbono y la difusión de oxígeno. O sea, hacen el intercambio de gases inmediatamente adentro de los pulmones y de ahí se regresan hacia las arterias pulmonares derechas o izquierdas, más bien corrijo, para llegar a la aurícula izquierda, pasar al ventrículo izquierdo e irse por la aorta hacia todo el organismo. Aquí tenemos un esquema, didáctico para ustedes, donde lo que vamos a observar, chicos, es el intercambio de gases de los pulmones. Tenemos oxigenada y desoxigenada, tenemos dos tipos de gases. Ambos al mismo tiempo entran y salen, obviamente, ¿no? Tenemos la entrada de dióxido de carbono y la salida de dióxido de carbono y la entrada de oxígeno. Aquí tenemos a los alveolos pulmonares, tenemos el atrio derecho, el atrio izquierdo, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Tenemos los gases transportadores en la sangre, van a ir hacia el ventrículo, la aurícula de izquierda, al ventrículo izquierdo, a la aorta y de ahí al organismo, que van el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a través de los tejidos, regresan por la arteria, por la vena cava inferior y superior, pasan hacia la aurícula derecha, el ventrículo derecho, pasan a las arterias pulmonares y el CO2 de nuevo regresa hacia los pulmones a nivel alveolar, donde el dióxido de carbono y el oxígeno intercambian gaseoso en los pulmones, generando lo que se denomina la hematosis. Y se vuelve a empezar el ciclo, chicos. Los gases transportados en la sangre con oxígeno, pasan a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, válvula sigmoide aórtica, aorta, órganos y así sucesivamente. Ahí la relación es lo que están viendo en este esquema, la relación que se tiene entre corazón y pulmones, o sea, el sistema cardiorrespiratorio. ¿Ok? Tenemos también un intercambio de gases entre el alveolo y los capilares. Aquí tenemos un glóbulo rojo, donde tenemos la barrera capilar, donde tenemos la entrada de oxígeno, tenemos aire en los alveolos, tenemos el fluido de los alveolos, la membrana alveolar, el núcleo capilar, el eritrocito o la célula roja, el plasma, que es por donde recorre el glóbulo rojo, los alveolos. Tenemos entrada de oxígeno hacia el eritrocito y salida de dióxido de carbono del mismo hacia el fluido alveolar. Este es otro ejemplo más chiquito del intercambio de gases que estamos viendo, me regreso un poco, en el esquema anterior. Todo lo que están viendo aquí ya lo ven ahora a nivel alveolar en esta imagen, donde se ven todas las estructuras que acabo de mencionar. Tenemos otro transporte donde es el aire en el pulmón, plasma en el capilar, fluido tisular, glóbulo rojo. Tenemos el oxígeno, se difumina a través del pulmón y la barrera capilar. Tenemos que el oxígeno es cargado hacia el glóbulo rojo a través de la hemoglobina y el oxígeno se difumina a través del tejido capilar. Regreso un poco. Aquí tenemos otro ejemplo, chicos, de intercambio de gases entre los pulmones y el glóbulo rojo. Esta sería la principal función que se tiene dentro de la sangre y dentro de los pulmones. Sin este metabolismo, sin esta eliminación de gases o este intercambio de gases, pues básicamente no podemos tener ningún metabolismo, como se los había mencionado. Derivado de esto a que nosotros somos organismos aeróbicos. Al ser aeróbicos, dependemos de esto que están viendo aquí del transporte de oxígeno a través del glóbulo rojo para poder llevarlo a pulmones en diversos tejidos para que generen estos a su vez sus metabolismos por las siguientes actividades que ustedes quieran: la actividad gástrica, gastrointestinal, respiratoria, neurológica, musculoesquelética, ósea, la que quieran. Si no tenemos este intercambio, repito, no se va a llevar a cabo nada de esto y vamos a tener un daño considerable. Cuando hay un aumento, por ejemplo, del CO2 en vez del oxígeno, tenemos algo en la sangre que se llama hipercapnia. La hipercapnia lo que genera es literalmente una toxicidad en sangre. ¿Por qué? Porque hay un aumento del dióxido de carbono. Al haber este aumento considerable,
nuestro cuerpo no es capaz de eliminarlo, lo cual nos va a generar una intoxicación de la misma. Entonces, esta intoxicación nos puede llevar a que el paciente fallezca. De hecho, esa es una de las complicaciones que se tienen con cualquier tipo de enfermedad respiratoria, este tipo de hipercapnias. Entonces, chicos, para finalizar la clase de hoy, cualquier duda que tengan ustedes de los dos temas que acabamos de ver hoy, háganmelo saber por medio de WhatsApp o por medio de mis compañeros de control escolar. El video se les van a hacer llegar lo más pronto posible, el día de hoy, obviamente, el viernes, para que ustedes lo estudien las veces que ustedes crean necesario. La siguiente clase va a ser aparato gastrointestinal. Si tienen alguna duda, o bueno, sistema digestivo, si tienen ustedes alguna duda de los sistemas que hemos visto anteriormente, por favor háganmelo saber para poderles aclarar cualquier tipo de duda que ustedes lleguen a presentar. Y sin más por el momento sería todo por hoy y les pido todos y cada uno de ustedes.